Buenas noches, sean todos bienvenidos a una clase más de la asignatura Geometría Analítica Vectores 1. Espero que estén muy bien. Bueno, en honor a la Buenas puntualidad, noches, profesor. buenas noches, ¿cómo están? En honor a la puntualidad, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy que está previsto. Entonces, me dicen por favor, voy a proceder a presentar la pantalla. ¿Se visualiza? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, la clase que está prevista para hoy es sobre la línea recta. Vamos entonces a una pequeña definición. Definición de la recta. Es un conjunto de infinitos puntos. Llamamos línea recta al lugar geométrico de los puntos, tales que tomados dos puntos diferentes, cualesquiera punto 1, punto 2, del lugar, el valor de la pendiente m calculado por medio de la fórmula. Esta es la fórmula de la pendiente, y sub 1 menos y sub 2 sobre x sub 1 menos x sub 2, en donde x sub 1 tiene que ser distinto de x sub 2. Voy a ver quién entró. Bueno, eso con respecto a lo que tiene que ver con la definición, ¿verdad? Sabemos que por dos puntos también nosotros podemos ir hallando entonces la ecuación de una recta. Nosotros necesitamos por lo menos tener dos puntos para tener la posición de una recta. Recordemos que una recta tiene infinitos puntos. ¿Está? O sea que en este caso, según uno de los postulados, por dos puntos pasa una sola recta. Recordemos también el otro postulado que dice que por un punto pasan... ¿Cuántas rectas pueden pasar por un punto? ¿Se acuerdan? Por un punto pueden pasar infinitas rectas. Entonces recordemos, y por dos puntos pasa una sola recta. Bueno, eso para considerar. Bueno, entonces nos adentramos al tema. Formas de la ecuación de una recta. Acá, por ejemplo, tenemos la ecuación de una recta en la forma general. AX más BY más C igual a 0. Esta es la forma general de cualquier recta, ¿verdad? En este caso es una recta bidimensional porque recordemos que en analítica uno se considera solamente en dos dimensiones todavía. Luego aquellos que van a tener geometría analítica de vectores 2 van a tener en tercera dimensión también X y Z, ¿verdad? Bueno, acá tenemos una ecuación en la forma particular, ¿verdad? 5x más 3y menos 15 igual a 0. Esto se ajusta perfectamente a la forma general. Entonces, una de las primeras formas en que se puede presentar una recta es cuando está en esta forma, en donde, por ejemplo, acá podemos visualizar justamente, se ajusta perfectamente a esta forma: ax más bi más c. Acá, por ejemplo, el valor de a es 5, el valor de b es 3 y el valor del término independiente es menos 15. Cuando está igualado a 0, la primera forma entonces es la que le llamamos forma general. Forma general, o le llamamos también, o sea, ecuación en la forma general. Ecuación en la forma general, o también le podemos llamar ecuación implícita o ecuación en forma implícita. Cuando está igualado entonces todo a 0. La otra forma es cuando tenemos despejada la variable y. Por ejemplo, acá tenemos en el primer miembro, recordemos que esta igualdad divide a esta ecuación en dos miembros. En el primer miembro están todos estos elementos, estos tres elementos, y en el segundo miembro está 0. Entonces, para poder despejar, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que dejarle solo a 3i, ¿verdad? Como 3i está positivo, entonces siempre hay que respetar el signo igual.
Donde está 0, entonces voy a enviar todo lo que me está molestando para dejarle solo a 3i. Entonces el primer término, este 5, es positivo y pasa en el segundo miembro con signo negativo. 15 negativo está en el primer miembro, entonces en el segundo pasa con signo positivo. Entonces acá me queda 3i. Recordemos que 3i le está multiplicando a la variable i. Entonces lo que multiplica al pasar al otro miembro, en este caso, tiene que pasar a dividirle a todo al segundo miembro, es decir, a cada término. Entonces vamos a tener i igual a menos 5x sobre 3 más 15 sobre 3. Es decir, este 3 que está multiplicándole ahí pasa a dividirle a los dos términos del segundo miembro. Entonces, en esta forma, esta segunda forma de la misma ecuación particular, entonces me queda así. Y es igual a mx más b. Esta forma que acabamos de despejar se le llama ecuación explícita de la recta, o también le llamamos pendiente y ordenada en el origen. En este caso podemos darnos cuenta que perfectamente cuando despejamos en esta forma ya se visualiza la pendiente de la recta. En este caso m, acá m viene a ser entonces menos 5 tercios. Y la ordenada en el origen sería 15 sobre 3, que en este caso sería 5, es decir, b. Entonces esta se llama ecuación, esta sería mi segunda forma. Ecuación explícita o le llamamos también ecuación pendiente y ordenada en el origen. Bueno, entonces, recordemos también que en esta forma siempre tenemos que dejarle a cualquier función, en este caso como es una función lineal, entonces siempre y hay que despejar para poder hacer la gráfica. Y ya sea en una curva que sea de segundo grado, de tercer grado o de cuarto grado, ¿verdad? Etcétera. Entonces, y despejando siempre, entonces vamos a poder hacer así para poder hacer la gráfica de cualquier función, lineal, curva o lo que fuese. Y despejado siempre, y en función a x. Bueno, la otra forma, la tercera forma de esta ecuación general, o sea, ya dijimos, se puede expresar en forma general o ecuación implícita, en la forma explícita o pendiente y ordenada en el origen, que es cuando despejamos y la tercera forma de esta ecuación es la que llamamos ecuación segmentaria o ecuación simétrica de la recta. Entonces la tercera forma, vamos a poner, bueno, vamos a poner otra mi ecuación original que es 5x más 3y menos 15 igual a 0. Entonces acá nosotros vamos a despejar justamente el término independiente. Entonces menos 15 pasa a más 15 en el segundo miembro. Entonces acá en el primer miembro me queda 5x más 3y igual a 15. Resulta que la forma simétrica o ecuación segmentaria me tiene que quedar en forma fraccionaria. Es decir, me tiene que quedar así. X sobre A más y sobre B igual a 1. En esta forma me tiene que quedar. X sobre A acá viene a ser la intersección. A viene a ser la intersección con el eje X y B viene a ser la intersección con el eje Y. Entonces, para dejar en el segundo miembro aquí esta parte, 15, para que convertir en 1, ¿qué tengo que hacer con 15? ¿Qué les parece que tengo que hacer para convertir en 1 el segundo miembro? Dividir por 15. Así mismo. Entonces, vamos a dividir todo con 15, miembro a miembro. El segundo y el primero también acaba de quedar sobre 15 y también sobre 15.
Y luego voy a proceder a simplificar. Entonces me va a ir quedando. Entonces. Acá se va a simplificar. Acá me va a dar 3. Acá 1. Entonces voy a tener x sobre 3 más, acá se va a simplificar el 15, acá se va a hacer 1, acá me va a dar 5, 15 dividido 3 es 5, entonces me queda y sobre 5 igual, esto se simplifica, va a dar 1. Entonces, voy a tener finalmente sobre 3, entonces x sobre 3 más y sobre 5 igual a 1. A esta forma de ecuación le llamamos ecuación segmentaria. Segmentaria de la recta. O también le llamamos ecuación simétrica. Ahí está. Entonces, estas son las tres formas en que esta ecuación general se puede expresar. Luego tenemos ya algunas formas específicas de la ecuación cuando ya tenemos, por ejemplo, la ecuación. Esta es una ecuación general completa, es decir, está el término A, el término B y el término C. Cuando uno de esos términos van faltando, es decir, cuando uno de esos términos son 0, por ejemplo, ya vamos teniendo diferentes formas de la ecuación. Una de ellas, por ejemplo, es si fuese el caso, ¿verdad? En caso que el término, esta forma general, le voy a poner otra de acá. La forma general a x más b y más c igual a 0. Suponiendo que si a es 0, si a es igual a 0, entonces mi ecuación completa se va a reducir a una ecuación incompleta y va a quedar así. Quedaría a por 0 es 0, entonces me va a quedar la ecuación b y más c igual a 0. Esta es una ecuación que le llamamos ecuación constante. Una ecuación es constante cuando tenemos directamente la variable y igual a una constante. En este caso tendríamos, por ejemplo, puede quedar bi igual a, puede ser esto más menos. ¿Qué significa? Que el término independiente puede ser positivo o negativo. Y a esta ecuación le llamamos ecuación constante que cumple con esta característica. Y igual a, por ejemplo, más menos b, por ejemplo, ¿verdad? A este le llamamos ecuación constante. Ecuación constante. ¿Por qué? Porque es igual a una constante. Y en este caso tenemos una ecuación constante que en este caso viene a ser paralelo al eje X, ¿verdad? La ecuación, por ejemplo, quedaría así. Es una ecuación horizontal que le llamamos. Y X. Por ejemplo, para que sea, puede cumplir, puede estar acá, en esta forma. Acá, por ejemplo, es I igual a B. Es una ecuación constante. En este caso es perpendicular al eje Y, pero es paralelo al eje X. Una ecuación constante. La otra ecuación constante que se puede dar es cuando, siempre partiendo de la ecuación general, ¿verdad? En este caso, si A es 0, tenemos esta ecuación constante. Ahora, la siguiente, por ejemplo, si B es 0, la otra ecuación constante que me va a quedar es AX más C igual a 0, en donde despejando vamos a tener la ecuación constante AX igual a más menos C. También, entonces, en este caso puede quedar X igual a A, por ejemplo. Es una ecuación también constante. En este caso, por ejemplo, es una ecuación constante en donde es perpendicular al eje X, pero es paralelo al eje Y. Es decir, quedaría así, por ejemplo,
Esto también es una ecuación constante. Ecuación constante. Entonces la otra situación es en esta forma, por ejemplo, y x, por ejemplo, cuando tengo acá una recta, línea de puntos, acá, en este caso es x igual a, en donde ahí, por ejemplo, podemos ver que la recta es paralelo al eje y es perpendicular al eje x. En este caso, la recta constante era paralelo al eje x, pero perpendicular al eje y. Y la otra es cuando el término, por ejemplo, c es 0, es decir, el término independiente es 0. Entonces, la otra alternativa incompleta es cuando si c es igual a 0, la ecuación va a quedar entonces a x más bi igual a 0, y esta es una ecuación perpendicular que siempre va a pasar por el origen. Es decir, cuando la recta no tiene término independiente, va a pasar siempre por el origen. Cuando uno de los términos de a o de b es 0, tenemos la ecuación constante. Cuando el término independiente es 0, entonces tengo la ecuación perpendicular que va a pasar siempre por el origen. Y cuando tengo a, b y c, es una ecuación completa, que no es una ecuación constante, que no es una ecuación que va a pasar por el origen, es una ecuación que no va a pasar por el origen, ¿verdad? Entonces, en este caso va a pasar por el origen esta forma de ecuación, va a quedar siempre, este es y, este es x, y las ecuaciones van a pasar en este sentido. Puede que se dé por acá, por el origen, y la otra alternativa es por este lado, ¿verdad? Y acá podemos apreciar perfectamente que estas dos rectas son perpendiculares. Este, por ejemplo, sería en donde AX es igual a BI, y acá sería en donde AX es igual a menos BI. Una ecuación que pasa por el origen. Ecuación constante en estos casos, y esta es una ecuación completa. En este caso, cuando es una ecuación completa, por ejemplo, que tiene A, B y C, la ecuación siempre puede presentarse, qué sé yo, puede pasar por acá la recta, pero nunca por el origen. Tampoco va a ser paralelo al eje Y ni al eje X. No va a ser una constante, ni tampoco va a ser una ecuación que pasa por el origen. Esta es la ecuación completa. Y bueno, estas son las diferentes formas en que se puede presentar entonces una ecuación de una recta. ¿Está bien? Bueno, vamos a ir viendo algunos ejercicios. Dice este primero, el primer ejercicio, número 1. Se sabe que la pendiente de una recta que pasa por el punto 4 menos 1 y tiene un ángulo de inclinación de 135 grados. Determinar la ecuación de la recta. Primero que nada ponemos nuestros datos. El punto por el cual va a pasar la ecuación de la recta es 4 menos 1. Recordemos que acá tengo el ángulo de inclinación, acá está ángulo de inclinación, alfa igual a 135. Recordemos también que la pendiente es igual a la tangente trigonométrica, y la tangente trigonométrica en este caso de alfa viene a ser 135, entonces es m igual a, recordemos que m es la pendiente que es un número que puede ser positivo, negativo o neutro. Entonces en este caso hay que poner pendiente m igual a tangente de 135, así ponemos pendiente, acá por ejemplo tendríamos pendiente igual a tangente de alfa, en donde recordemos acá pendiente va a ser igual a tangente de 135 grados. Y la tangente de 135 grados equivale a menos 1. Bueno, ¿qué es lo que me dice? Me dice que me da un punto de la recta que quiere que halle y me da la inclinación. Como la inclinación está relacionada con la tangente trigonométrica, entonces voy a hallar el resultado de la pendiente m. En este caso salió, dijimos que puede ser positivo, negativo, neutro, en este caso salió
negativo. ¿Sí? ¿Qué hago con esto? Tengo que llevar en una de las formas de la ecuación, ¿verdad? Una de las primeras fórmulas de la ecuación que tenemos que recordar siempre es ecuación punto pendiente. ¿Qué significa? ¿Cuándo puedo aplicar esta ecuación? Cuando tengo un punto y cuando tengo una pendiente. Entonces voy a tener y menos y sub 1 igual a pendiente por x menos x sub 1. Entonces, para la solución, voy a ir poniendo entonces, recordemos, este va a ser x sub 1 es 4, y sub 1 es menos 1. Entonces voy a poner acá mi formulita otra vez. Y menos y sub 1 igual a la pendiente por x menos x sub 1. Y luego voy a reemplazar. Entonces voy a tener y menos. Acá y sub 1 para mí es menos 1, entonces tengo menos, voy a poner entre paréntesis, menos menos 1, pendiente, acá resultó menos 1, era de 135 grados, tangente de 135 de menos 1, por x menos x sub 1 para mí es 4. Pongo acá 4 y voy efectuando. Acá tengo doble signo, menos por menos me va a dar más. Y acá puedo distribuir, aplicar la propiedad distributiva. Menos por más es menos, 1 por x es una x, menos por menos es más, 1 por 4 me da 4. Y acá puedo poner en la forma general si quiero o en la forma explícita. En este caso vamos a agregarle acá la gráfica también, ¿verdad? Entonces para graficar recordemos que tenemos que dejar en la forma explícita de la recta, es decir, y despejada. Entonces acá el 1 es el que me está molestando. Entonces voy a poner al otro miembro menos una x más 4. El 1 está positivo, pasa a negativo, pasa a restar al otro miembro. Entonces me queda y es igual a menos x. 4 menos 1 me da 3. Y ahí voy a poner los dos puntos. Recordemos que por dos puntos pasa una sola recta. Pero un punto ya me da que es 4 menos 1 el que está acá. Entonces voy a comprobar, voy a hacer mi tablita de valores, x, y voy a comprobar que al ponerle acá a x4, a ver si me sale el menos 1. Voy a poner acá 4. Entonces, 4 el valor de x, entonces voy a tener menos 4. Menos 4 más 3, 3 le resta menos 4, menos 4 es mayor en valor absoluto, entonces lleva el signo negativo, va a quedar menos 1. Verifica perfectamente entonces 4 cuando le doy 4 a x en y me resulta menos 1. Y después otro número cualquiera, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, puedo darle, si le doy 3 a x, menos 3 voy a tener, menos 3 más 3, 3 menos 3 voy a tener 0. Entonces, acá voy a tener el punto 1, que era lo que me dio, 4 menos 1, y un punto 2, para poder tener la orientación de mi recta, que es 3, 0. Entonces, ubicamos en el plano cartesiano y nos quedaría, cuando para el punto 1, 4 menos 1, entonces sería 4, 1, 2, 3, 4 y menos 1 para abajo. Entonces acá estaría el punto 1. 4 menos 1. Y el punto 2 es entre 0 y es 0, entonces acá me queda justamente, entonces acá estaría el punto 2 de mi recta, que sería 3. Acá parece que ubiqué mal mi punto, ¿verdad? Mi punto Al acá, revés, está bueno. acá está al revés. Mi punto tiene que estar acá en el otro lado. Mi punto tiene que quedar en 3, justamente acá en 3. Tiene que quedar acá en 3. Entonces acá está mi punto 2, que es 3, 0. Y acá está mis dos puntos. Entonces voy a unir esos dos puntos y voy a tener
profe, haciendo el cálculo de la tangente de 135, a mí me da menos 1, tanto. Eso igual nomás se pone menos 1. ¿Cómo menos 1, y tanto? No. ¿Cómo le hiciste a la tangente? Tangente de 135 grados. Es menos 1 tiene que ser. Sí, entonces Menos mi 1. calculadora lo... Tenés que poner en sistema DEX en vez de G. ¿Será que no está bien o qué? Menos 1 exacto da. Es una cuestión de Ah, tu ok, voy calculadora a... seguro. Sí, verificar Sí, nomás. seguro, seguro. Sí. Entonces acá vamos a tener la recta. Porque tendría que darte justito menos 1. Tiene que ser un sistema Exacto, de sí, tu profe, ahora calculadora. sí. La configuración de la calculadora. Sí, seguramente. Bueno, entonces la gráfica quedaría en esta forma, ¿verdad? Recordemos, ¿dónde está 135? Justamente acá en esta parte. Esta parte siempre con el semieje positivo en sentido antihorario así. Quiere decir que acá este ángulo, esta abertura de ángulo lo que mide 135 grados. Recuerden siempre que generalmente cuando la pendiente es negativa significa que el ángulo tiene que ser mayor de 90 grados, es decir, un ángulo obtuso. Recordemos que en un ángulo obtuso, ¿cómo se presenta? Tiene que ser mayor de 90 grados, ¿cierto? Pero menor de 360 grados. En este caso es 135, ¿verdad? Es mayor de 90 grados, ¿sí? Bueno, acá tengo, no sé si hay alguna duda aquí. Ya está solucionado entonces la tangente de 135, ¿verdad? Sí, profe, solución. Perfecto. El número 2. En este caso me dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A, 1, 5 y tiene pendiente 5. En este caso, por ejemplo, ya no me da la inclinación, me da directamente un punto y me da directamente el valor de la pendiente. Es decir, más sencillo todavía. Entonces, voy a poner mis datos. Tengo el punto A, cuyas coordenadas son 1, 5. Y la pendiente M es igual a 5 también. En mi planteo tendría que quedar mi fórmula, ¿verdad? Que sería y se me duplicó todito. No sé qué pasó acá. A ver qué. Voy a borrar. No, este estaba bien. Se me bajó en el segundo. Y yo ya estaba en el segundo. Sí, 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 sí. Acá ya estaba. Entonces, acá voy a tener entonces el 5 y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. Recordemos que acá es x sub 1 es 1 y sub 1 es 5. Y mi pendiente es 5. Entonces, la solución, acá otra vez está nuevamente nuestra fórmula. Para mi solución entonces es ir reemplazando y menos y sub 1 sería y menos 5 igual a pendiente es 5 también por x menos x sub 1 para mí es 1. Luego aplico mi propiedad distributiva en el segundo miembro. 5 por 1 x es 5x más por menos menos 5 por 1 es 5. Entonces acá tengo y menos 5, en donde el 5 voy a despejar de acá. Puedo tener entonces 5x en el segundo miembro menos 5. Y acá menos 5 puede pasar al otro miembro a sumar. Entonces acá justamente voy a tener esa ecuación. Acá tengo 5 menos 5, esto me va a dar 0. Entonces acá me va a quedar y igual a 5x. Justamente acá voy a estar teniendo esa ecuación que estaba diciendo, una ecuación incompleta, en donde el término independiente es, o el término independiente es 0, es decir, c es 0, entonces es una ecuación incompleta en donde tengo solamente la variable y la variable x. Significa que si me pide la gráfica de esta ecuación sí o sí va a pasar. Por ejemplo,
en este sentido, ¿verdad? Me pide la gráfica de la ecuación. Sí o sí, esta ecuación va a pasar en este sentido por el origen. Y va a ser esta ecuación le va a corresponder. Y eso, ¿cómo podemos comprobar? Sencillito, hacemos una tablita, ¿verdad? Una tablita. X, Y. Si yo le doy, por ejemplo, a X le doy 0, voy a tener Y es 0, también 5 por 0. Entonces va a pasar por el origen acá 1, el 0, justamente aquí. Y si le doy otro, por ejemplo, si le doy 1, voy a tener 5 en Y. Entonces, 1 y 5. Este quedaría más abierto así. Entonces un primer punto tendría en el punto 0 y el otro sería 1 acá y 5 para ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería para arriba, aquí. Y ahí tengo entonces. Y sí o sí esta ecuación pasa por el origen y le corresponde esta recta, ¿verdad? Entonces, y igual a 5x, este le corresponde esta ecuación, ¿verdad? Que pasa por el origen. Si hubiese sido negativo, iba a salir acá en este otro sentido. Pero en este caso, como salió igual a 5x, significa que esa es la recta que le corresponde, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, profesor. Bueno, la siguiente propuesta dice, hallar la ecuación de la recta cuya pendiente es 1 medio y que pasa por el punto de intersección de las rectas 2x más y menos 8 igual a 0 y 3x menos 2y menos 9 igual a 0. En este caso, ¿qué es lo que primero tenemos que poner? Ponemos nuestros datos, pendiente igual a 1 medio, ponemos la ecuación de la recta 1, 2x más y menos 8 igual a 0, recta 2, ponemos 3x menos 2y menos 9 igual a 0, y luego ponemos el planteo. La primera ecuación y luego la segunda ecuación. Y acá se nos formó lo que se llama sistema de ecuaciones. En este caso es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas con dos ecuaciones. Significa que tiene finitas soluciones. ¿Por qué tiene finitas soluciones? Porque tiene misma cantidad de incógnitas y tiene misma cantidad de ecuaciones. Entonces voy a tener un valor determinado, es decir, un par determinado para x y para y. ¿Qué es lo que tengo que hallar? Como me dice que pasa por el punto de intersección, justamente tengo que hallar un punto común que sea a ambas rectas. Entonces, se pueden hallar por varios métodos. ¿Cuáles eran uno de los métodos para hallar el punto de intersección que ustedes conocen, que se acuerdan? ¿Se acuerdan? Uno era, había método de reducción, método de igualación y método de sustitución. Y también hay otro método que es por la determinante, por la regla de Kramer, ¿verdad? En este caso, voy a hacer por el método de reducción. ¿Cómo procedemos para hacer por el método de reducción? Tenemos que tomar una de las variables y eliminar una de las variables, es decir, la x o la y. Me fijo en ambas ecuaciones, me fijo en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Acá, por ejemplo, en la ecuación 1 tengo más 2x, acá en el segundo tengo 3x. Los dos son positivos, o sea, acá no hay ninguna posibilidad directamente de poder reducir o que sea 0. Pero
Para poder reducir, por ejemplo, x e y, yo tengo que convertir, por ejemplo, este en una cantidad, por ejemplo, 6 y este otro en menos 6. Y para eso, para que pueda pasar eso, entonces tendría que multiplicar la ecuación 1 por un valor 3 negativo y esta ecuación 2 por valor 2, por ejemplo. Si es que quiero eliminar x. Pero acá lo más sencillo para eliminar es la variable y. ¿Por qué? Porque acá tengo 1 positivo y acá tengo 2 negativo y. Entonces acá si yo pongo 2 ya voy a poder solucionar. Pero para hacer eso tengo que hacer la propiedad que me dice que tengo que multiplicar el 2 entonces por los dos miembros. Entonces este 2 que pongo acá le va a amplificar a todos estos términos del primer miembro y del segundo. 2 por 2, acá la ecuación 1 entonces se va a convertir en 4x más 2 por 1, 2y. Y 2 por 8 me va a dar 16 negativo y 2 por 0 es 0. Entonces mi ecuación 1 se me convierte en esta ecuación equivalente. 4x más 2y menos 16 igual a 0. Y mi ecuación 1 voy a dejar así como está. Entonces mi ecuación 1 voy a tener acá 16 y mi ecuación 2 va a quedar 3x menos 2y menos 9 igual a 0. Entonces voy a poder reducir acá 2y positivo, 2y negativo, cantidad igual de signos contrarios, se neutraliza entonces. Acá voy a tener 3 más 4, voy a tener 7x. Acá signos iguales, acá voy a tener entonces 9, 10, 25, ¿verdad? 25. Sí, profe. En donde acá voy a tener, entonces voy a despejar. 25 va a pasar con signo cambiado. Entonces acá voy a tener 7x. El 7 está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces voy a tener 25 sobre 7. Y ahora tengo ya la x. Ahora tengo que hallar la y. Entonces puedo llevar en cualquiera de las ecuaciones, en 1 o en 2. Voy a llevar entonces en este caso en la ecuación 1, por ejemplo. En 1 voy a poner entonces, bueno, este realmente tenía que haber quedado ya acá en la solución, ¿verdad? Esto que hice acá. Bueno, voy a continuar acá en solución. Puse solución y hice debajo mi planteo. Bueno, acá entonces. Esto entonces pasar acá, ¿sí? Y luego ya tengo entonces el valor de x igual a 25 sobre 7. Llevo en la ecuación 1, mi ecuación 1, esta ecuación que estaba al principio sin multiplicar todavía. Entonces voy a poner 2x más y menos 8 igual a 0. Esa era mi ecuación original. Voy a despejarla y entonces voy a tener acá 2x va a pasar a restar, 2 negativo, el 8 va a pasar a sumar y acá entonces ya me queda y despejado y va a ser igual a menos 2 por, acá el valor es 25 sobre 7 más 8, en donde y va a ser igual a 2 por 25, ¿verdad? Menos 50, ¿verdad? 50 sobre 7 más 8. Entonces voy a tener menos 50 sobre 7. Acá puedo efectuar el mínimo. El mínimo va a ser 7. 7 por 8, 56, ¿verdad? 56 sobre 7, ¿verdad? Entonces voy a tener, acá tengo una fracción homogénea, ¿verdad? Entonces tengo una resta en donde voy a tener el valor de y me va a salir 6 sobre 7. ¿Por qué? Porque se mantiene el mismo denominador y se restan los numeradores. 56 menos 50 sería 6. Entonces y igual a 6 séptimos. Y ahí ya tengo mi intersección, mi punto de intersección. Este sería mi solución 1 recién, ¿verdad? Mi punto de intersección entonces, en este caso, punto de intersección viene a ser 25 sobre 7. Y el valor de y es 6 sobre 7. Y con mi pendiente que era igual a 1 medio, entonces ahí ya puedo aplicar la ecuación que dice
ecuación, cuando tengo un punto y una pendiente, puedo aplicar la ecuación punto pendiente. Entonces, mi segundo ya es para poder hallar mi ecuación. Entonces, ecuación punto pendiente, que es igual a y menos y sub 1 igual a pendiente por x menos x sub 1. Entonces voy a reemplazar ahora. Mi x sub 1 sería 25 séptimos y mi y sub 1 sería 6 séptimos. Entonces voy a tener acá y menos 6 séptimos, ¿verdad? Igual a la pendiente, 1/2 por x menos x sub 1 sería 25 séptimos. Y luego voy a tener entonces mi ecuación y menos 6 séptimos igual a, esto puedo aplicar la distributiva, 1/2 x menos 1/2 por 25, espera, x1 era 25, sí, 25 cada 25 séptimo. Entonces voy a tener 1 por 25 sobre 14 sobre o 2 por resultado. 7, 14, sí. Y puede quedar en esta forma si queremos, o si no, podemos efectuar, ¿verdad? Vamos a tener entonces y es igual a 1/2 x menos 25 sobre 14 y menos 6 séptimos, puede pasar a sumar, más 6 séptimos. ¿Tienen ahí su calculadora, porfa? 1/2 x es igual entonces, menos 25 sobre 14 más 6 séptimos. Sería 14 el mínimo, ¿verdad? Menos 13 sobre 14, bro. Menos 13 sobre 14. Entonces, esta sería ya la ecuación que me está pidiendo, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, acá tengo otra vez otro ejercicio parecido. Me dice hallar la ecuación de la recta que pasa por la intersección de las rectas 3x más y menos 5 igual a 0 y x menos 2y más 10 igual a 0 y tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. Acá, por ejemplo, hay que hallar otra vez el punto de intersección entre las dos rectas y la pendiente va a ser igual, en este caso, tangente de alfa igual a 45 grados. Y la tangente de 45, ¿cuánto me daría la pendiente entonces? 1, profe, positivo. 1 sería, ¿verdad? Entonces, mis datos. Ponemos 3x, recta 1. 3x más y menos 5 igual a 0. Y la recta 2 es igual a x menos 2y más 10 igual a 0. Y el ángulo de inclinación es 45 grados. Y como tengo 45 grados, ya tengo también, puedo hallar su pendiente, tangente de alfa, entonces igual a m, en donde la tangente de 45 grados, tangente, reemplazo ahora tangente de 45 grados, igual a m, entonces la pendiente es 1. Ahora lo que tengo que hallar es, entonces, el punto de intersección, es decir, el punto para poder aplicar la ecuación punto pendiente, ¿verdad? Entonces voy a proceder otra vez.
a poner la ecuación 1. Voy a armar mi sistema. 3x más 2y menos 5 igual a 0. Esta es la ecuación 1. La ecuación 2 sería x menos 2y más 10 igual a 0. Sería mi ecuación 2. Y nos fijamos acá en las dos ecuaciones. Y acá, por ejemplo, no tenemos ninguna necesidad de multiplicar ninguna de las ecuaciones si quiero eliminar, si quiero reducir la variable y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está luego 2y positivo y 2y negativo. Entonces puedo efectuar así como está sin multiplicar ninguna de las ecuaciones. Entonces voy a efectuar acá 3 es positivo, acá es 1, 3 más 1 me da 4x. Y acá tengo cantidad igual al signo contrario, se me va 2 menos 2. Y acá voy a tener 10 menos 5, voy a tener más 5, en donde al despejar... Ese 3x es 3x más y nomás, no es más 2y. Ah, perdón, ¿de dónde quité yo eso, verdad? Cierto. Ya demasiado fácil lo me pareció, ¿verdad? Ahí está. Bueno, entonces necesariamente tengo que multiplicar otra vez por un valor para poder multiplicar. Pero sí o sí va a ser más sencillo multiplicar nuevamente por 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente tengo más una y acá tengo 2. Entonces la primera ecuación puedo multiplicar otra vez por 2. Entonces mi ecuación va a quedar, la ecuación 1 me va a quedar multiplicando. Voy a tener entonces 2 por 3, voy a tener acá 6x, más 2 por 1 es 2y, más por menos 2 por 5, 10, igual a 2 por 0, 0. Esta es mi ecuación 1. Y mi ecuación 2 es la que va a quedar x menos 2y más 10, igual a 0. Entonces, ahí sí voy a poder, ahí recién voy a poder reducir cantidad igual al signo contrario. Acá tengo 2 menos 2. Acá voy a tener 7x. Y acá voy a tener 0, ¿verdad? 0, 0, también 10 menos 10 me da 0. Entonces igual a 0, en donde acá va a ser igual, voy a despejar x, el 7 está multiplicando, pasa a dividirle a 0, en donde el valor de x entonces va a resultarme 0 dividido cualquier número me da 0. ¿Está bien? Luego esta ecuación puedo llevar en cualquiera de ellas. Voy a llevar en este caso en 1, por ejemplo. Voy a poner ahora la ecuación 1. 3x más y menos 5 igual a 0. Y ahí voy a despejar. Voy a tener entonces el 3 va a pasar a restar, el 5 va a pasar a sumar, y ahí ya me queda y solo. Entonces voy a tener y es igual a menos 3 por el valor de x salió 0 más 5. Entonces el valor de y resulta 0 más 5 es 5. Entonces mi punto de intersección viene a ser 0, 5. Y la pendiente con el que voy a utilizar para poder hallar la ecuación va a ser m igual a 1. Entonces ahora mi solución final, voy a poner mi ecuación punto pendiente, porque ya tengo el punto y ya la pendiente también, ¿verdad? Entonces mi ecuación punto pendiente quedaría entonces y menos y sub 1 igual a pendiente por x menos x sub 1. Este viene a ser x sub 1, 0, y sub 1 viene a ser 5. Y luego es reemplazar y menos 5 igual a la pendiente que había resultado 1. X menos x sub 1 es 0. Entonces y menos 5 es igual a 1 por x, es una x. Y luego puedo despejar el 5 de acá. Voy a tener una x, menos 5 va a pasar a más 5. Y ahí entonces ya me queda mi ecuación. Igual a x más 5. Y en caso que pida la gráfica, pues tendríamos que hacer la tablita de valores y ya tendrían ustedes la ecuación pedida, ¿verdad?
En este caso acá les voy a estar dejando unos ejercicios para que ustedes lo hagan ustedes, ¿sí? Dice, hallar la ecuación de la mediatriz del segmento que los ejes coordenados determinan en la recta. Tienen una recta y tienen que hallar, dice la mediatriz. ¿Recuerdan qué era la mediatriz? ¿Se acuerdan? ¿Saben qué es la mediatriz? ¿Puedes explicar un poco esa parte, profe? Bueno, dice, la mediatriz pues es justamente del segmento. Entonces, significa que para hallar la ecuación de la mediatriz tengo que hallar el punto medio de ese segmento. Y cuando yo tengo una ecuación, acá justamente como dice luego su nombre, segmento. ¿Se acuerdan ustedes una de las formas de la ecuación? ¿Cuál era una de las formas que hablaba del segmento? Ecuación segmentaria o ecuación simétrica, ¿verdad? Entonces, esa ecuación segmentaria es la que tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque tenemos que hallar justamente el segmento, es decir, por decir, un punto A y B. Acá entonces tengo el segmento AB. Entonces necesito hallar el punto A y el punto B. Y para hallar ese punto A y punto B, o punto 1 y punto 2, entonces lo que yo necesito es hallar la intersección. Entonces mi primer planteo es dejar la ecuación, esta ecuación que me dio, 5x más 3y menos 15 igual a 0, en donde tengo que despejar ahí 15. 15 pasa al otro miembro con signo cambiado. Y acá ya me queda entonces 5x más 3y. Entonces, para poder tener la intersección con el eje X, con el eje Y, ¿qué tengo que hacer con 15 para convertir en 1? Dividir todos los dos miembros con el número 15, ¿verdad? 15. Entonces, va a quedar todo dividido con 15, todo dividido con 15. Acá voy a poder simplificar. Acá me va a dar 1, acá voy a tener 3, entonces voy a tener x sobre 3, ahí ya voy a tener la intersección con el eje X en 3, 3, 0 sería. Y el otro sería, acá se simplifica, acá es 1 y acá es 15 dividido 3, es 5, entonces para Y la intersección va a ser en 5, y acá va a ser 1. Entonces ahí convertí en la ecuación segmentaria. La ecuación segmentaria, ¿qué es? Era la ecuación con la cual los ejes se interceptaban. Es decir, en el plano cartesiano voy a tener así. Este es Y, este es X. Esta es la intersección con el eje X. Entonces, mi intersección con el eje X viene a ser... Voy a ponerle punto 1. Punto 1 sería, en X es 3 y en Y es 0. El otro es la intersección con el eje Y, entonces sería mi punto 2. Sería 0 para X y 5 para Y. Y eso voy a ubicar acá en mi plano. 3, X es 3, entonces acá voy a poner 1, 2, 3. Acá está el 3. El 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá tengo 0, 3, acá está el punto 1. Y el otro acá está el punto 2. Y este es mi segmento. Entonces, lo que me está pidiendo es que halle justamente la ecuación de la mediatriz. Entonces voy a unir estos segmentos. Punto 1, punto 2. ¿Está bien? Este es mi punto 1 y este es mi punto 2. Y la ecuación de la mediatriz es la perpendicular en el punto medio del segmento. Y mi segmento yo ya tengo, recordemos. Mi segmento viene a ser entonces el segmento punto 1 y punto 2. ¿Sí? Este es mi segmento. Entonces el punto medio tengo que hallar entre ese segmento. ¿Y qué tengo que aplicar? Y fórmula de punto medio.
Tengo que hallar justamente el punto medio que tendría que salir más o menos por acá, ¿verdad? Pero vamos a determinar. Acá es 1, 2, 3. Acá es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces voy a hallar el punto medio. Entonces, punto medio entre estos dos. Voy a tener entonces punto medio. El primer planteo entonces es... Ahora el segundo es hallar el punto medio. Hallar el punto medio. Una vez que haya el punto medio, entonces ya van a poder efectuar, ¿verdad? El punto medio sería punto medio entre quién, del punto 1 y el punto 2. Sería X media, promedio de las medias. Es decir, sería X1 más X2 sobre 2. Es decir, sería, este sería X1 y 1. Entonces sería 3 y X2 sería 0. 3 más 0 dividido 2. Entonces X media resulta 3 medio. 3 medio es igual a 1,5 cuando van a ubicar ahí en el plano. Y el otro es Y media. Y media que es promedio de Y. Entonces Y sub 1 más Y sub 2 sobre 2. Entonces sería Y sub 1 para mí es 0. Y sub 2 para mí es 5. Sobre 2. Entonces resulta 0 más 5, 5 medio. 5 medio es equivalente a 2,5 para ubicar en el plano. Entonces ahí ya tengo el resultado de mi punto medio, ¿verdad? Que es igual a 2,5. Ya tengo mi punto medio entonces. 1,5 sería por acá y 2,5 sería por acá. Es decir, más o menos estaría justito acá donde dice el punto medio. Acá justito sobre este segmento. Entonces acá es mi punto medio, ¿verdad? Acá es mi punto medio. Y acá yo necesito tener, me dice que es la perpendicular en el punto medio del segmento. Ya tengo mi punto medio y me dice perpendicular al segmento. Entonces, ahora ¿qué tengo que hacer con punto 1 y con punto 2? ¿Qué tengo que hallar? Yo necesito, ya tengo el punto, ¿verdad? Y me falta la pendiente, ¿verdad? Entonces, la pendiente, tengo que hallar ahora, mi tercer paso es hallar la pendiente del punto 1 y el punto 2. ¿Está? Entonces, la tercera solución sería, tercero, hallar la pendiente. Es decir, hallar la M, ¿verdad? Pendiente pues es M, el numerito. Pendiente igual a M. Entonces, ¿entre quién? El punto 1, cuyas coordenadas era 3, 0, y el punto 2, cuyas coordenadas eran 0, 5. Pendiente, entonces voy a poner Y sub 1 menos Y sub 2 sobre X sub 1 menos X sub 2. Y sub 1. Y sub 1 para mí es 0 menos Y sub 2 para mí es 5 sobre X sub 1. X sub 1 para mí es 3 y X sub 2 para mí es 0. Entonces mi pendiente resulta 0 menos 5 es menos 5 y 3 menos 0 me da 3. Mi pendiente resultó menos 5 tercios. Ya tengo la pendiente, pero la pregunta es, ¿esta pendiente es la que tengo que usar con mi punto medio, con 3 medio y con 5 medio o no todavía? Porque dice que es la ecuación de la mediatriz, es la ecuación perpendicular en el punto medio del segmento. Mi segmento ya está determinado, mi punto medio ya está acá también. Entonces ya hallé también mi pendiente. Pero lo que yo pregunto es, ¿esta pendiente que acá salió menos 5 tercios, es la que voy a utilizar o no? No, sería la inversa. Sería la recíproca y de signo contrario. Es decir,
La pendiente perpendicular que voy a utilizar con el otro sería entonces la recíproca de este número de 5 tercios, el 3 sube arriba. El 3 sube arriba. Y entonces voy a tener 3 sobre 5. Y como este es negativo, este va a ser positivo. Y este es lo que tengo que entonces utilizar. Esta pendiente que es 3/5 con mi punto medio que es 3 medios, es decir, con mi punto medio que era 3 medios y 5 medios. ¿Está bien? ¿Y qué van a utilizar en el cuarto entonces? Ecuación punto pendiente. Entonces, mi cuarto, que es lo que estaba pidiendo, ¿verdad? Es la ecuación punto pendiente, que es lo que van a hallar, y esa va a ser la ecuación de la mediatriz, Entonces, ecuación punto pendiente, y menos i sub 1 igual a la pendiente, acá voy a poner pendiente perpendicular por x menos x sub 1. Entonces, este sería mi x sub 1 y este sería mi y sub 1. Mi pendiente perpendicular 3/5. Entonces reemplazo acá. Y ya voy a tener entonces y menos 5 medio igual a la pendiente perpendicular era 3/5 por x menos x sub 1 para mí es 3 medio. Acá el 5 está dividiendo, puede pasar a multiplicar. Entonces voy a tener 5 por i menos 5 medio igual a 3. Este 3 puedo distribuir. Entonces voy a tener 5i. Acá distribuyo. 5i menos 5 por 5, 25 medio. Acá distribuyo también 3 por 1, 3x menos 3 por 3 es 9 medio. En donde finalmente me va a ir quedando entonces. Acá tengo en el segundo miembro 3x menos 9 medio. Este 25 medio negativo va a pasar a sumar sobre 2. Y acá voy a tener entonces 5i. En donde voy a ir teniendo entonces 5i igual a 3x. Acá tengo una fracción homogénea, entonces puedo efectuar, o va a tener el mismo denominador, sobre 2 va a quedar. ¿Por qué? Porque es homogéneo. 25 menos 9 da 16. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Y 16 puedo dividir, entonces voy a tener 5i igual a 3x más 8. En donde ahí tengo entonces mi ecuación finalmente. Despejo de acá la i, voy a tener 0 acá en el primer miembro. Y voy a tener entonces 3x. Este 5i pasa a restar. Más 8. Y ya está ahí. Entonces mi ecuación de la mediatriz es esta. Este por ejemplo es un... Ahí está. Es un ejercicio clásico, ¿verdad? Así que tiene que poner especial atención para este tipo de ejercicio. ¿Está bien? Y esta es la ecuación de la mediatriz. Recordemos entonces, la ecuación de la mediatriz es la ecuación perpendicular en el punto medio del segmento de la recta. La ecuación de la mediatriz también se puede dar en un triángulo, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta también eso. Y hasta acá entonces nuestro ejercicio.
Y este sí ya les dejo para que ustedes practiquen en sus casas, ¿sí? Dice, una recta pasa por los puntos A menos 3 menos 1, B 2 menos 6, hallar la ecuación de la recta en la forma simétrica. Y el otro es hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 2 menos 3 y es paralela a la recta que une los puntos 4, 1 y menos 2, 2. Recordemos que dos rectas son paralelas cuando tienen misma pendiente. Entonces, como acá ustedes ya tienen un punto, acá entonces con estos dos van a hallar la pendiente y ahí van a tener un punto y una pendiente. Van a poder aplicar también ecuación punto pendiente. Entonces hasta acá nuestra clase de hoy. ¿Les parece bien? Ok, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, Full. un placer. Entonces nos veremos en nuestra última clase que sería el próximo martes, Dios mediante. Así que espero que estén todos otra vez, ¿sí? Bueno, profesor, muchas Gracias, gracias profe. por la clase. Hasta la Perfecto. próxima. Hasta la próxima. Muchas Buenas gracias a noches. ustedes. Bendecido resto de jornada. Nos vemos, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chaucito.